Presentamos ahora el desayuno en Tandil Despierta junto a Atalaya, ese clásico argentino nacido en 1942 en la histórica Ruta 2 y que hoy lleva más de 80 años acompañando generaciones de viajeros con sus medialunas artesanales y su café. Ahora, Atalaya está aquí en Tandil, en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese, 2256, dentro de Pico Deportes, abierto todos los días de 7 a 20. Presenta este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya. Bueno, y lo habíamos anticipado, estamos con el licenciado Ángel Orbea, él es presidente del Colegio de Psicólogos Distrito 8. Se nos fue para arriba, che, Orbea. No, es una casualidad. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué dices? No, bueno, gracias bueno, por la invitación. Caramba, gracias por la invitación. Muy capaz. Puede ser. Me imagino que tendrá que ver con eso también. Bueno, Ángel, sí. Edad baja en la edad de imputabilidad. Esto te hago una pregunta disparadora. ¿Soluciona el problema? No. Como solución, en ningún aspecto lo va a tener, por una cuestión muy simple. En el mundo, el encierro no es una solución, por una razón básica, si ustedes quieren, biológica. El encerrado sale. Bien, dejemos de lado la pregunta, ¿cómo sale? Un pibe entra a los 14 a un sistema reclusivo, penal, sale a los 25. Bueno, yo conozco algunos casos de cómo salen. Cuando estaba en Buenos Aires coordiné en los años 90, cuando recién empezaba 2 comunidades terapéuticas, ahí en el barrio de Belgrano, en el barrio más abacanado de Belgrano, Avenida del Tejar y Superí, a una cuadra de Melián, que la avenida era en esa época la avenida top, Barrancas de Belgrano. Y los jesuitas armaron una comunidad terapéutica, ahí lo conocí de pasada al Papa Francisco, estaba en un R12, porque eran jesuitas los que habían armado esa comunidad. Y me convocaron, como yo tenía alguna expertise, en ese momento no era psicólogo, fíjate, me convocaron como operador socioterapéutico. Sí, señor. Y en esa época estaba el concepto de rehabilitado, que todavía lo está. Es decir, aquel pibe que ha hecho un tratamiento de rehabilitación en drogas en una comunidad terapéutica, que adquiere las pautas de convivencia, las pautas operativas, las pautas terapéuticas, pasa después a formar parte del staff y a guiar a todos esos pibes. Bueno, teníamos en una casona cerca de 40 pibes, ahí en pleno Barrancas de Belgrano. Barrancas, Belgrano R. Lío con los vecinos, los jesuitas implacables, nadie los movía. Y bueno, ahí experimenté por primera vez el contacto con gente que venía de penales. Pibes que los sacaban del sistema, en ese momento estaba la cárcel de caseros, de menores. La cárcel de caseros es donde se filman las películas tumberas, el marginal, y tal. Y quizás lo que reflejan esas series es ese espíritu tumbero de aquella época, no sé ahora, supongo que seguirá igual, donde los pibes, una vez que entraban al penal, se identificaban, tomaban esa imagen del tumbero, que debo decirte que es una imagen y una figura absolutamente argenta. En Paraguay no hay tumbero, no hay un clima tumbero, uno anda por las barriadas, por las villas, y no ves ese clima tumbero. En Brasil las favelas es otra cosa, pero no es el clima tumbero, con esa estética tumbera, con esa música tumbera, con ese aspecto, con ese que hoy está, el mundo tumbero está también sometido a la digitalización, se maneja digitalmente, se maneja a través de los celulares, las imágenes, los dichos, la música, la estética, y también se organizan las movidas, como dicen los pibes. Bueno, pero vos contabas esa experiencia con los jesuitas ahí en Belgrano. Sí. ¿Y qué te dejó esa experiencia? Que los pibes los pibes que entran al sistema penal, que tienen problemas con la ley, como se dice, para salir de ahí, primero, es una decisión singular de la persona que pasa por ese trance. Si la persona no pone algo, sonaste. Porque esos pibes son pibes, yo les llamo pibes malos, se hacen malos. Por desarraigo, bueno, como ellos dicen a veces, me gusta la secuencia. ¿Perdón? ¿Qué significa eso? ¿Qué les gusta robar? Yo he encontrado pibes que son delincuentes, como decía Lombroso, natos, que les gusta la secuencia. No bueno, es que es una construcción, hay una construcción social, pero también hay una decisión subjetiva. Está bien, pero... Dos cosas son. A veces, pregunto, digo, el tema de la droga no hace que sea el motivo por el cual muchos empiezan a robar.
Sí, claro, claro, sí, la policía sabe muy bien que está el delincuente que roba para drogarse y el que roba drogado y el que roba porque tiene desde lampa. Ahí está. Ahora, el tema de la droga ha ganado el campo criminológico. Lo ha ganado porque, bueno, como ha ganado muchos campos de la sociedad. Es un estimulante, genera una acción directa y genera algo que vos me preguntabas si sirve. ¿Por qué no sirve? Porque los pibes se hacen impunes. Y produce, sobre todo en pibes de 14, 15, 16 años, que todavía están están plenamente cursando lo que se llama pubertad, adolescencia, produce un equívoco, y es que esos pibes comienzan a pensar, a sostener y a actuar a partir de un principio. La culpa la tiene la justicia, no la tengo yo. Entonces se sienten inocentes en un punto. Entonces vos los penalizás y estás aplicando la ley a lo mejor correctamente a un sujeto que no se hace cargo de nada y que está esperando volver a trampear esa ley, tanto en libertad como encerrado. Entonces no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque para tratar todo estas cuestiones psicológicas que les digo yo, que los pibes se obsesionan pensando que la culpa la tiene el juez, que la culpa la tiene la gorra, que la culpa la tienen los grandes, por un lado. Por otro lado, hay otro tema que se va incrementando, que es el empuje a la sociedad del mercado al consumo. Los pibes quieren zapatillas. ¿Y cómo hacen? Yo lo cuento cada 2 por 3 que me preguntan. He visto pacientes que dicen, yo si veo un pibito que tiene un buen bobo y buenas zapatillas, lo hago. ¿Sabe cómo lo hago? Vos lo apuro, lo aprieto, lo arrebato. Pibes de 15 años, 16 años. ¿Acá en Tandil? Acá en Tandil. Veo un pibe en la plaza, te decían. Bueno, logramos, trabajando, y yo le invierto la cosa. ¿Y qué pasa si te lo hacen a vos? Ay, se quedan, ¿a vos te parece? ¿O se lo hacen a tu vieja o a tu hermano? Epa, loco, pará. ¿Qué estás diciendo? Bueno, en ese instante, cuando estoy hablando con ese pibe, se produce algo que a lo mejor en la vida de ese pibe no se ha producido nunca. Que alguien le diga algo sensato, oyentes. Algo sensato quiere decir no un apremio, no un reproche, no un reto, no un golpe, algo sensato, nada más. Entonces, yo considero que el problema de los pibes que tienen problemas con la ley se resuelve mediante la adquisición de una formación clínica, psicológica, asistencial y terapéutica. No hay equipos en la Argentina hoy preparados, lo digo con total certeza, para abordar las consecuencias sociocriminales, penales, que va a tener esta nueva modificación de la ley penal juvenil. Porque, digamos, está bien, los pibes los agarran. La gente quiere que los agarren, porque además son molestos, es cierto. Si a mí me roba un pibe, yo me agarro una bronca. Es más, te voy a decir algo, Claudio. Yo estos pibes que veo, cuando están en el consultorio, son correctísimos. Yo les llamo 10 puntos en el consultorio, 0 en la calle. Lo ves en la calle drogado y, hermano, rajo, acelero el auto. Guarda, porque estos pibes se transforman y después vuelven otra vez a hacer lo que es un pibe, ¿se entiende? No es que hay un estado de maldad permanente. Ese estado de maldad se produce, se llama acting out, en un momento determinado, y eso coincide con la acción de un delito criminal, penalizado. Claro, ¿el Estado qué hace? Vamos a aplicar la ley, la pena. Ahora, ¿es esa la solución? En un adolescente, en un criminal grande, en un tipo delincuente maduro, un hombre grande, está bien que vaya adentro, sí, claro, pero en un pibe es muy complicado no solamente penalizar lo que ya está decidido, sino tratarlo, porque ese pibe hay que tratarlo, hay que conversar, hay que hablar, hay que ganarle la confianza, porque el otro tema es que si vos le hablas, los celadores de los lugares, los celadores son golpeadores, yo lo he visto, los pibes que venían en la comunidad terapéutica en Belgrano y que venían del Instituto Agote, del otro que estaba ahí, no recuerdo el nombre, venían todos machucados, venían porque los habían golpeado adentro, que no se sabía si los celadores y otros pibes, y los jueces los sacaban y los mandaban a una comunidad terapéutica, que en ese momento no había muchas, estoy hablando del año 92, 93, recién empezaba la movida. Y entonces ahí yo percibí claramente que la cuestión con lo que se llama ley penal juvenil ahora es muy complicada y que requiere equipos, aún estando encerrados estos pibes, altamente calificados, que bajo ningún punto de vista hoy hay
no digamos acá en Tandil, en Argentina. Es decir, para que esta ley tenga alguna eficacia, habría que haber trabajado previamente en la formación de equipos durante por lo menos 3 años. Para armar un equipo clínico, asistencial y terapéutico, las 3 cosas, digo, que esté a la altura de las circunstancias de hoy, lleva por lo menos de 3 o 4 años. Si no, fijémonos acá, los servicios local y el servicio zonal, la rotación de profesionales y de equipo que tiene. Permanentemente, no se logra consolidar un equipo. Permanentemente, lo sabemos nosotros los psicólogos, los tenemos los colegas que han estado en el servicio zonal, se han acercado al colegio de psicólogos y nos han planteado el tremendo problema que tiene reducción de horas, mal pagos, sin contrato. Gente, profesionales y equipos de trabajadores que están, como decimos nosotros en salud pública, atacando a los rinocerontes de la ciudad. Porque esos pibes son bravos, además son bravos y además son conocidos. Y la gente que se ocupa de trabajar con ellos está totalmente mal paga, totalmente desestimulada. Hay que estimular, hay que formar a la gente. Bueno, eso no ocurre. Y entonces yo considero que esta movida del Estado, que es una movida sumamente oportunista, porque digamos el reverso de esto, los números, un mínimo en Argentina de delitos son cometidos por pibes de 14, 16 años. Un mínimo, porcentaje mío. Ahora, claro, hay toda una cuestión de preocupación de que la comunidad es muy sensible a esto y los estados, los gobernantes responden a esa sensibilidad, pero que no es una racionalidad. Una cosa es que vos respondas a una emoción y otra cosa es que vos respondas a una idea, un pensamiento, un programa. Ángel, déjame recordarle a la audiencia que estamos con el licenciado Ángel Orbea, presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Octavo. ¿Es de Atalaya este café? Che, está muy Ese rico. café, no, el café, la tacita sí. Yo esperaba las medialunas. El café es de Francisco Ulloa. Café. Las medialunas nosotros también las estamos esperando. Bueno, yo también. Así Nosotros que Atalaya, recuerden. Sí. Han dicho que son muy ricas, yo no las he Muy probado. buenas. Quería probarlas hoy justamente, pero bueno. Venía con ganas de medialuna de Atalaya. Claro, el desayuno. Sí, Ángel, también, bueno, esto no se puede pensar que son problemas individuales, sino que hay un montón de condiciones de posibilidades estructurales sí, que hacen que los chicos se caigan, de alguna forma se caigan del sistema, y pareciera que la única respuesta que se les ofrece es el punitivismo y no otras posibilidades, mayor acceso a la educación, a la salud mental, a la vivienda, al trabajo. Parecía también que aparte es además de creo que calmar ese fervor punitivista que tiene la sociedad, que es muy, muy tribunero este tema, sí, muy tribunero, tranquiliza ciertas conciencias, pasa esto, ¿no? Bueno, ¿por qué no pensar en otras, es más difícil pensar en otras posibilidades, es más costoso pensar en otras posibilidades? Primero que es una cuestión política económica. Digamos que a juzgar un poco por las expectativas que tiene en este momento la sociedad y por lo que está ocurriendo a nivel de la economía de cada casa de familia, es de prever que se va a incrementar el monto del delito. Se va a incrementar. Por esto que digo, los pibes que quieren. Te dicen, yo quiero tener una moto, loco, ¿y por qué no? Ahora, esos pibes han sido educados en un contexto familiar y educativo, donde la noción de trabajo se ha perdido. Los pibes hoy, de todas las clases sociales, no saben lo que es trabajar. Ahora, te hago una pregunta sobre eso. No tuvimos, y esto por ahí hay definiciones políticas en lo que voy a preguntar, ¿no tuvimos muchos años donde se hablaba de derechos y no de obligaciones? Correcto, sí, yo creo que este es un fenómeno ligado a la promoción de los principios democráticos y de los principios de derechos en todos los aspectos. Claro, la democratización de la vida hace, por ejemplo, que una familia tipo se democratice y entonces se pierde la autoridad. Todo es horizontal. ¿Me estás queriendo decir que una democracia en una familia no sirve? Lo estoy provocando, lo estoy provocando. Sí, es cierto, es una pregunta lo estoy provocando. Muy puntual. Yo tengo mi propia respuesta. Te voy a decir, no hay familias sin democracia. Ahora, el problema de la democracia es qué tipo de democracia, ¿verdad? Si la democracia se hace desde un principio donde la autoridad está difuminada, negada o no actúa, sonaste. La democracia no sirve. La democracia tiene que tener un principio de autoridad y de referencia, sobre todo pensando en la familia, que la familia se constituye por los hijos.
no lo hacen los cónyuges, los hacen los hijos. Y los hijos son bebés, después son niños, después son adolescentes. En ese proceso madurativo, sociomadurativo, psicomadurativo, se necesitan referencias simbólicas y reales, no solamente simbólicas. Perdóname, hoy Y a la los familia nenes, no lo ofrece. perdón que te dejé aparte, ya seguimos Sí, con lo que sí, vos sí. decías, pero perdóname, hoy a los chicos, a partir de los 6, 8, un poquito más, le dicen, pero ¿qué te gustaría comer hoy? Sonaste. ¿A dónde quisieras ir de vacaciones con papá y mamá? Mal, Contanos, por favor. Digo, a mí me hacían comer verdura que a mí no me gustaba, y si no te gustaba no comías nada. Digo, ¿por qué decís que está mal eso de hacerlos elegir si No, estamos en democracia? Porque le dejan, claro, pero la democracia distributiva, el principio, el derecho distributivo nos hace a todos iguales y anula lo más importante, que es la diferencia. Un hombre grande no es igual a un niño desde ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque un niño no puede dar cuenta de sus actos. Y una persona mayor sí. Lo dice la ley incluso. ¿Se entiende? Un niño es inimputable. ¿Por qué? Porque no es responsable. Agarrar a un pibe de 7, 8 años. De 7, 8 años. ¿Qué te dice? Un día te dice una cosa, al otro día te dice exactamente al revés. Y para él es tanto verdadero esto como aquello. Bueno, algunos grandes también, ¿eh? Bueno, no, pero ya hay intencionalidad. Ahí hay intencionalidad y por eso la justicia habla de dolo, en fin. ¿Se entiende? Sí, claro. Pero el pibe tiene una inocencia, como diría Freud, mórbida, morbosa. Además, para Freud, yo que soy psicoanalista formado en Freud, sé claramente que un niño es un perverso polimorfo. Ah, nunca No había es un- escuchado eso, claro, que no lo leía. es la Freud. famosa Me definición. gustó, para decirle a mi sobrino, Pero Sos un eso perversito. polimorfo. vos Sí. sos un perverso polimorfo. Porque perverso porque son fetichistas, agarran una cosa, la reducen, miniaturizan, agarran esto y piensan que es un misil, por ejemplo, y juega. Hay una fetichización del mundo por parte de los niños. Y el fetichismo es el cuadro clínico príncipe de cualquier perversión. Y los niños son fetichistas, incluso son fetichistas con su propio cuerpo. Pero pará, vos lo estás dando como una patología. No, digo. no, no, Bienvenido un trance. sea que Un los trance. chicos Un trance. agarren un mouse y Sí. crean que es un autito. No, digo que nosotros liberémonos de la patología. Yo no trabajo a esta altura con lo normal y lo patológico. Parto de un principio que nos enseñó nuestro maestro Jacques Lacan. Todo el mundo es loco. ¿Por qué somos locos? Porque hablamos de cosas que no existen. Hablamos, por ejemplo, de las medialunas de Atalaya. No Que las no- tenemos acá. no, acá no tenemos la existen. medialuna real, alucinamos. ¿Te das cuenta cómo? Y somos, Pero existen en otro lugar. sí, claro, sí, tenemos No entre que ir- nosotros. No, claro, si no llegan acá, no llegan. Atalaya Para nosotros no existe. las tenemos que alucinar. Claro. Y la alucinación es un proceso psíquico con el cual la sola palabra te despierta el hambre, te despierta las ganas de tenerla. O sea que Atalaya nos está condicionando ahora. Bien, pero no, Yo creo que le sirve más la publicidad sin medialuna que con medialuna, porque a todo el Sí, mundo le está tenés dando hambre. razón, Tenés razón. De acá salimos para allá, para la ruta. No, vos me preguntabas... No, pero pará, porque yo la interrumpí, en realidad interrumpí la respuesta que está. No, pero estabas quiero dando. ahora vamos Sí, a sí, tuyo. sí, obvio. La democracia parte justamente de considerar mayoría y minoría. Si todos somos mayoría, no hay democracia. Si todos somos minorías, tampoco hay democracia. Entonces, en una familia tiene que haber una referencia simbólica. Esa referencia simbólica tradicionalmente venía de la genealogía familiar, del abuelo, del padre. El pibe tenía noción de que su abuelo había hecho... Es más, he conocido casos de personas grandes que le reprochan al padre no haber sido él el fundador, el que hizo el campo, el que compró la casa, sino el abuelo. Y se dan cuenta, el contexto familiar permite en la infancia una serie de descubrimientos. Esto que te digo, como por ejemplo, que el autor de todo lo que hay es el abuelo y no mi padre, y entonces le cae un reproche al padre. ¿Se entiende? Eso se llama neurosis infantil. Es un momento de la vida entre los 4 y los 9, 10 años, donde el pibe constituye su deseo de saber, su curiosidad, y la lleva después a una vocación, a un trabajo, etc. Hoy, el infantil está completamente trastocado. Y ahí vamos al otro tema que también hemos hablado aquí en frente a estas mismas cámaras, que es el tema de la digitalización de la vida. El celular, el aparatito que lo tengo en modo avión, trastornó la neurosis. ¿Por qué? Porque incide no sobre los grandes. Lo que ustedes hacen enseñar está bárbaro. Los grandes somos grandes. A mí no me cambia la vida y si me la cambia me embromo. Ahora los pibes. Es la primera vez que un objeto de la ciencia incide sobre la infancia. Por ejemplo, cuando nace la imprenta, que
fue una revolución total, transformó el mundo. En 1400 los pibes no tenían acceso a la imprenta, ¿verdad? Correcto. No modificó. Cuando hay otro hecho histórico acá en nuestras tierras que modificó la vida de la infancia. Muy poco conocido, y un profesor acá, Raúl Mandrini, no sé si le suena, Sí, señor. un maestro de la historia, de acá de la universidad, de la carrera de historia, escribió un libro que se llama El complejo ecuestre. Ya no el complejo de Edipo, el complejo ecuestre con los caballos. Y explica y prueba cómo la inclusión del caballo, del yeguarizo, en la vida de los mapuches, transformó totalmente las relaciones sociofamiliares, políticas, porque con el caballo pudieron resistir al invasor, cosa que no se dio en otros lugares, porque había selva, porque había en la Patagonia, los tehuelches no les sirve el caballo, y a los guaraníes no les sirve. Acá en la Pampa, la llanura, el caballo formó parte de la vida de los pueblos primitivos, y los pibes, los niños, se encargaban de criarlos. Se encargaban de amansarlo con las manos, de dormir junto con ellos, de alimentarlos. Entonces se produjo una inmixción entre el yeguarizo y la vida del ranquel, por ejemplo, que eran grandes jinetes. Ahí está la historia que cuenta Mansilla, cuando va a la excursión al vecino de Ranquel, las caballadas, estaba admirado cómo andaban en los guadales, en el barro, en el monte, y cómo cada indio hacía valer su patrimonio a partir de la cantidad de caballos que tenía. Bueno, yo tengo la obligación de volverte a traer de la excursión a los indios ranqueles acá y a, digamos, a menores que ahora son punibles. ¿Vos te acordás la pregunta? Yo ya me olvidé. No, sí, eso que el camino más fácil es la respuesta punitivista, que también, digamos, prende en la sociedad, y no ofrecer otro tipo de respuestas de contención, de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, garantizar las condiciones materiales de la existencia, quizás para que no haya niños que estén involucrados, que estén en la calle, que estén cometiendo delitos, porque también las cárceles están llenas de pobres, ¿eh? Sí, los ricos en general no van a la cárcel, sí, aunque es transversal, digamos, te pasan cosas en todas las clases sociales. Tienes mejores abogados, no sé. A ver, vamos a este punto. Vos decís que el Estado garantice. Pues bien, yo voy a decirles algo, todos lo sabemos. Este gobierno que tiene hoy el Estado, y muy bien ganado, democráticamente, yo lo acepto, es un Estado que tiene un concepto básico y que afecta a lo psicológico, que se llama desregulación. Entonces, si hay desregulación, no hay garantía. Punto uno. Está todo desregulado, todo, desde lo de discapacidad. Vamos hacia una desregulación. Yo no sé si está mal o está bien, pero indica la evaporación del Estado. La desregulación es la evaporación del Estado, compañeros ciudadanos, sepámoslo. Y esto va a afectar básicamente a dos pilares del Estado, que han sido la educación y la salud y la seguridad. Ya lo está afectando. Entonces, vos decís, vamos a esta ley. ¿Cómo surge? Surge ante la ignorancia. Y hay una axiomática que se ha probado en otros países, muy simple. Cuando algo no se sabe a nivel político, entonces se encierra. Cuando algo no se sabe qué hacer con los pibes, nadie sabe, cuando digo nadie, digo ni yo, que hace 30 años que trabajo con pibes. Hoy, yo a los pibes me cuesta muchísimo descifrarlos, porque me traen un pibe, me ha pasado en el consultorio, tanto acá como en el hospital, un pibe de 20 años con el pelo hasta acá, que no se le ven los ojos, una gorra así, vos lo ves. Así puede pasar 20 minutos sin hablar. Diagnóstico psiquiátrico: esquizofrenia simple o hebefrénica. ¿Saben lo que quiere decir eso, no? No. Bueno, esquizofrenia simple no tiene cura, 4 psicofármacos, queda asistido. Resulta que cuando nos ponemos a hablar, entramos un poquito en confianza, 10 horas con el celular. Y además conectado con todo el mundo. Entonces, tengo una novia. ¿En dónde? En Jamaica. Y se había tatuado el nombre de esa novia. Está tatuado. Se había escrito, aclarando que son era un pibe digitalizado, no patologizado. Ahora, claro, este pibe había dejado la escuela, tenía un discurso. No le interesa hablar porque el que dice, yo si hablo son todos como tontos. Tiene una lógica. Bueno, la aplica la lógica, deduce la lógica en los padres y dice, no, mi padre no, mi madre es una hincha, no le doy cabida, me manda al psicólogo.
Con suerte logramos abrir una brecha ahí, poder mantener una conversación. Y cuando se mantiene esa conversación, sobre todo basado en mucho humor, vos tenés que meter, no patetizar, no decir sos un enfermo, decirle, no, quédate tranquilo, está bien. ¿Y qué tenés acá? Porque están todos cubiertos. Y ustedes saben por qué están todos cubiertos, porque no quieren mostrar el cuerpo. Primero porque le tienen cierta fobia al cuerpo, a los genitales. No se masturban. Se ha perdido la masturbación. Y vamos al otro punto que sí está estadístico y que se ha hablado mucho en todos los medios. ¿Por qué se está dando en estos últimos años un descenso de la natalidad? ¿Cuál es el indicador, el condicionante? Hay muchos. Y la educación sexual, pero hay uno que es básico. No hay coitos. Los pibes no les interesa el sexo, el coito, el acto sexual, homo o hetero. A lo mejor por ahí las pibas resuelven mejor su neurosis entre ellas y practican el lesbianismo pasajero o quedan porque les resulta mucho más estable. Son mucho más estables las pibas que los pibes entre ellos. Y entonces se las arreglan mejor. Ahora, todo esto genera un campo que yo diría muy difícil de descifrar para nosotros que somos ultra especialistas. Imagínate para un legislador, imagínate para un equipo técnico que recién se hace. ¿Cómo descifra esto para decir algo sensato? Estamos con el licenciado Ángel Orbea, presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Octavo. Sí, porque discurre por muchos frentes la conversación. Y nosotros queríamos hablar también de salud mental y suicidios, pero vamos a dejar para otra ocasión porque hay tanto para hablar. Pero también un poco, Ángel, pensar esto, bueno, si la solución es encerrarlos, ¿qué sucede cuando después salen de ese encierro? En algún momento, aparte son muy jóvenes, tienen toda la vida por delante, cumplen su condena y salen. Y también en qué condiciones esas personas se egresan de un sistema carcelario. Que es represivo, que es violento, donde no se garantizan también ciertos derechos. ¿Cómo salen? Yo voy a transmitirles un poco lo que he vivido en mi experiencia de trabajo. Yo he visto personas grandes, de más de 40 años, que han cumplido largas condenas, que se han rehabilitado, como se dice. Y te dicen, no quiero volver más, no, dame una pala. No me des un arma, dame una pala. He visto personas que estaban en el narcomenudeo. Conozco un caso, por ejemplo, de alguien que vendía droga, mucha, y no era drogadicto, jamás probó una sustancia. Un pariente le llevaba droga, tenía toda la mano, como se dice, y la empezó a vender y mandaba. Compró su casa, mandaba a sus hijos a una escuela privada, hasta que lo engancharon, obviamente. Bueno, ese tipo tuvo 4 años preso en un penal federal, y se rehabilitó. Y así he conocido varias personas grandes, pero nunca vi un pibe joven que, como se dice, se rehabilite. ¿Qué quiere decir? Que salga de lo que se llama giro, que salga de la mala vida. Porque es muy difícil alguien que se hace malo quiero decir que se hace impune y que piensa que la culpa la tiene el otro, no él. Para hacer un delito hay que salir de esa dimensión neurótica que nosotros, por mi caso, que Freud estudió tanto, que es la culpa. El delincuente siente culpa una vez que ha cometido el delito y que le ha ido bien. Ahí siente culpa. Si le va mal y va preso, no siente culpa. Por eso reincide. Freud escribió un trabajo que se llama el delincuente por culpabilidad. Y muestra algo que es muy común, que esos delincuentes que van sistemáticamente entran y van cumpliendo y pasan a lo largo de 40 años, pasan 20 presos. Esas personas, paradójicamente, al estar presos, obtienen una satisfacción y obtienen una identidad. Entonces el mundo tumbero es un mundo identitario y muchos pibes se prestan a eso. Y para sacarlos de eso no hay una fórmula, no hay un programa, hay una palabra que los sacuda, que les pegue y que ellos mismos dicen es inolvidable. Lo que me dijiste aquella vez me quedó. Y después está también otro hecho que no es terapéutico, que es, si ustedes quieren, familiar. Es una mujer, una pareja. Una pareja sirve para sustraer a alguien, opera para sustraer a alguien de la mala vida. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Hay varios mensajes. Julio dice, buenos días, muy claro y preciso el licenciado, muy buen programa, lo felicito. Buenos días, quisiera que el licenciado Orbea hablara un poco de la fractura de la célula de la familia y la falta de responsabilidad de muchos padres. Por ahí lo vamos a tener que dejar para otro
para otro encuentro. Sí, también otro mensaje: debemos cuidarnos mutuamente nuestra salud mental, física y espiritual para tener una sociedad más justa y solidaria. La última y cortito. Mirando hacia el futuro y quedando claro, Ángel, nos quedó muy claro que no sabemos qué hacer, pero 2 o 3 tips o 2 o 3 cuestiones que por lo menos apunten a lo que habría que hacer, y con esto cerramos. Bien, primero, punto 1, un adolescente. ¿Qué es un adolescente? Es alguien que está en un trance de la vida que, como cualquier persona, quiere un lugar y una fórmula de vida. Un adolescente. Un adolescente, llamamos fórmula. Bueno, el que roba encontró la fórmula, en lo peor la encontró. El que se droga encontró la fórmula, en lo peor. El que estudia encontró la fórmula, ya no es lo peor, ¿se entiende? Entonces, hay que dar lugar, hay que estar en el momento de la construcción de esa fórmula y poder decir algo que nosotros en psicoanálisis llamamos interpretación. Que no es fácil, no es una interpretación, usted soñó, no. Puede ser todo un trato, puede ser un marco. Nosotros ahí en el centro de día donde estamos trabajando, que tenemos más de 70 pacientes en el municipio, acá el hospital de día que yo coordino, tenemos pibes que es un espacio de amplio espectro, entran desde personas con demencias hasta pibes que consumen. Y ese lugar entre locos, porque somos todos locos, funciona muy bien en algunos casos y los pibes se instalan ahí y empiezan, por ejemplo, tenemos 2 pibes que empezaron a estudiar. Eso para nosotros es un triunfo, pero es uno por uno. ¿Se dan cuenta? La comunidad tiene que entender que estos fenómenos no se pueden abordar masivamente ni a través de una ley ni de un programa general, es caso por caso, lamentablemente es así. Por eso, las instituciones que trabajamos en el campo de la salud mental siempre somos objetos de todo tipo de quejas, muchas veces con razón, pero muchas veces basada en la ignorancia de lo que significa trabajar. Para sacar un pibe hay que trabajar muchísimo. Y es uno a uno, me gustó eso. No salen en masa, ¿no? Si en masa salen peor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Desidentificarlos, en primer lugar. Si están con todo el cerebro entero, porque por ahí se liman. El sistema penitenciario te lima, te salís retardado, salís psicótico de ahí. O no, o puedes que salga, como me ha pasado a ver en varios casos, más íntegro, queriendo hacer otra vida, diciendo, no, esto ya está. Y ahí viene la otra cuestión. Acá hubo una funcionaria, una secretaria de Protección Ciudadana, que salió a decir que los trapitos eran ex convictos. Es una barbaridad. Que alguien desde el Estado, y más de un Estado que yo entiendo que no es un Estado retrógrado, el Estado del municipal de Tandil, no es retrógrado, claramente. ¿Cómo va a acusar a alguien que cumplió una condena? Si la cumplió, pagó su deuda con la sociedad. Esto es otro concepto que nosotros tenemos que tener en claro. Que vos cometiste un delito, fuiste a un juicio, te condenaron, fuiste culpable, hiciste la condena, que hay que hacerla, y salís a la vida con limpio, como se dice. Bueno, no se puede ensuciar a la gente porque estuvo condenada. Esto es lo que digo. Hay una cuestión también ciudadana, que una ideología opresiva, hoy más que nunca, con esto de la desregulación, la gente empieza a intentar hacer de sheriff. Lo que pasa es que está el prejuicio de que nadie sale mejor de la cárcel. Algunos sí. Bueno, por eso digo, hay un prejuicio. Bueno, pero el Estado, perfecto, que lo tenga la comunidad, yo lo entiendo. Yo a la comunidad la dejo, soy liberal. Pero que el Estado, que un funcionario del Estado saca a decir que porque han sido delincuentes que han cumplido condenas, hay que prohibirlos. Me parece eso todo un totalitarismo de un gobierno radical. Lo digo con afecto, porque a este gobierno le tengo afecto. Me parece ¿Lo decís radical como grupo de pertenencia o radical? Como Unión Cívica Radical. No, Unión Cívica Radical, como el LUN, todos sabemos que además hay gente como el Chiribetti. Porque la palabra radical se utiliza también para otras cuestiones. Sí, lo digo porque esto yo lo he escuchado, me pareció una barbaridad. Ángel, gracias. Nada, te vamos a invitar pronto porque la verdad que es muy interesante y fíjate la cantidad de cosas que quedaron. Nos quedó mucho en el tintero. A disposición. Sí, la familia. Mirá, no sé, vamos a ver si podemos la semana que viene. La familia, les tiro un tips. La familia empieza su declinación durante el menemismo. Ahí déjalo nomás. Nada más. Gracias, Ángel. No, por favor, gracias a ustedes. Ángel Orbea.
Cerramos el espacio del desayuno en Tandil Despierta con Atalaya, el parador histórico que desde 1942 enamora con sus medialunas, café y productos artesanales. Recordá que en Tandil nos encontrás en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese 2256, dentro de Pico Deportes, con atención de 7 a 20 todos los días. Gracias por compartir la mañana con nosotros y te invitamos a seguir disfrutando de los clásicos sabores de Atalaya para comenzar el día con energía. Presentó este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya.